Buenas. Pues esta tarde os vamos a hablar sobre un utilitario deportivo que realmente, pues en su día, marcó una época y bueno, ya había precedentes anteriores, se aprovechó en su momento para darle una vuelta de hoja con la nueva generación que salía en su momento, pero ya existían modalidades anteriores. Hablamos del Seat Ibiza GTI Cupra, que realmente era la versión más deportiva y más extrema que existía del Seat Ibiza. Cupra era una especie de analogía, una contracción de las palabras Racing, que dieron tantos éxitos comerciales y de rallies y todo esto a la marca Seat. De hecho, ganaron con esa tipología, más o menos, ganaron bastantes rallies, competiciones, etcétera. Y el de calle, pues montaba un motor 1400 TSI, la nueva modalidad, con 180 caballos, alcanzaba, por su bajo peso, su aerodinámica y sus pequeños cambios exteriores, me parece que casi los 230 km por hora de velocidad punta, aceleraba de 0 a 100 en unos frugales o 6,5 y gastaba bastante poco porque se mantenían los consumos de unos 5,9 litros a los 100 kilómetros recorridos de gasolina, de combustible. Y bueno, pues había diferentes cambios, estaba asociado a una palanca de cambios, a un cambio automático denominado en su momento DSG, que era bastante delicioso en su funcionamiento. Tenía 7 relaciones, compartía muchos elementos con sus hermanos de gama, entre comillas, pertenecían al mismo grupo. El Volkswagen Polo GTI y el Skoda Fabia RS compartía muchos elementos. Tenía un diferencial autoblocante que no era mecánico, era electrónico y funcionaba junto al ESP. Y bueno, pues hacía que electrónicamente y virtualmente, no virtualmente, o sea, realmente electrónicamente, hacía que la rueda que tuviese más adherencia tuviese más tracción y más adherencia de la otra rueda que tenía menos adherencia. Y ese era el diferencial XDS, que se llamaba. Eso estaba muy bien, pero castigaba mucho al SP y a los frenos. Por lo tanto, era bastante recomendable en su momento adquirir unos frenos más grandes, más poderosos y que se gastasen bastante menos. Porque si no, si abusábamos mucho o saltaba mucho ese sistema de diferencial autoblocante, pues corríamos el peligro de que el coche sufriese mucho de frenos, de pastillas de frenos, de discos de freno, etcétera. Y por 1.000 euros más, pues realmente teníamos unos frenos más poderosos. Luego había algunos cambios estéticos con respecto al resto de sus hermanos de gama, más livianos, más tranquilos, como por ejemplo la parte delantera, que tenía una parrilla supletoria, tenía algunos elementos también en los laterales, las llantas, que eran un poco más grandes, la parte trasera. En el interior habían escuchado a los consumidores y el equipo de sonido, por ejemplo, era mucho mejor, era mucho más poderoso y mucho más simple de manejar, cosa que no podríamos decir de los de los anteriores modelos, que el equipo de sonido pues era bastante más complicado y era menos poderoso. Luego también tenía climatizador bizona, tenía una pantalla, me parece que de 7 pulgadas, ahora son mucho más grandes, pero bueno, en su momento tenía una pantalla de 7 pulgadas en la que podíamos controlar y podíamos ver bastantes historias del ordenador de a bordo e información directa del vehículo a tiempo real. Y bueno, también podíamos poner un par de relojes virtuales que nos enseñaban la información de la presión del turbo, lo que soportaba la fuerza G que soportaba el coche en una curva y tal. Realmente el Seat Ibiza GTI Cupra era muy adictivo en carreteras de montaña, sobre todo. ¿Por qué? Porque debido a su dinamismo, a su motor potente,
a su agilidad y a su corta distancia entre ejes, pues era un coche bastante adictivo. Y no era especialmente caro, porque yo recuerdo que por esa época me compré mi coche actual y me costó unos 19.500 pavos, eso sí, era bastante más grande, venía totalmente equipado, pero Seat Ibiza Cupra se quedaba en unos 21.000 euros, con ese motor poderoso, todo ese equipamiento de serie, y realmente era alto de gama de Seat Ibiza, sí que era un poco más pequeño, pero bueno, era el alto de gama. Y debido a, bueno, que acaban de lanzar el nuevo plan PIBE y luego con la financiación de la casa, etcétera, pues de los 21.000 euros se quedaba más o menos en unos 18, o sea que yo considero que era una ganga bastante buena en su momento. Y teníamos un coche ágil, deportivo, potente y no extremadamente grande, que podíamos aparcar en cualquier lado y muy bien equipado, por un precio muy ajustado, un consumo muy ajustado y realmente bastante poderoso. Y con una estética bastante, bueno, que gustaba a todo el mundo, bastante buena. Pero no tenía los alicientes que podían tener las generaciones anteriores, los utilitarios anteriores, porque claro, era un utilitario moderno y bueno, pues había cosas que había perdido en pos de la seguridad de los ocupantes. Es un precio que hay que pagar y cuanto más va pasando el tiempo, pues vemos que los coches son más tecnológicos, son más efectistas, son más seguros, pero realmente no tienen alma. Y este coche pues empezaba a perder un poco de ese alma que había caracterizado a los Cupras de antaño. Ahora Cupra es una marca, sí que es una marca deportiva, pero con los nuevos tiempos que corren pues tenemos el rollo de la hibridación, de los coches eléctricos. Sí que es verdad que Cupra como tal, como marca, pues tiene un logotipo propio, parece un tatuaje, un tribal, etcétera, está bastante bien. Los colores que tienen más o menos corporativos son bastante deportivos. La estética que tienen es bastante deportiva, pero los coches que tienen no transmiten el alma que podrían transmitir los coches de antaño. Y realmente me parece un coche, me parece una alternativa real en su momento, que era bastante importante e imponente que podíamos tomar.